Hola queridos estudiantes y apreciados padres de familia, les saluda el profesor Eric Tamani Gamarra del área de Arte y Cultura. En esta clase vamos a repasar las actividades del 1 hasta la actividad número 6 y posteriormente realizaremos la actividad número 7 para quinto de secundaria. Actividad número 1. El monólogo. El monólogo es un discurso que genera una sola persona, dirigida tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores. El monólogo es un recurso utilizado en todos los géneros literarios, que puede encontrarse tanto en poesía, cuento, periodismo, revistas, guiones, discusiones, teatro, como en novelas. Podemos encontrar tres tipos de monólogos: el monólogo dramático, el monólogo cómico y el monólogo interior. El monólogo dramático. El monólogo dramático es un personaje que reflexiona en voz alta, expresando sus pensamientos, ideas y emociones hacia el público. El monólogo cómico. El monólogo cómico es una técnica teatral interpretada siempre por un comediante, normalmente de pie y sin ningún tipo de decoración o vestuario en especial. El monólogo interior. El monólogo interior es una técnica que intenta plasmar en el papel el flujo de presión del mundo real y el mundo interior, imaginado por alguno de los protagonistas. Actividad número 2. El playback. El playback, en definitiva, es una simulación. Se trata de un recurso habitual en los programas de televisión, donde se suele significar un concierto con la presencia de solistas o bandas musicales que actúan su rol. El playback podemos encontrar en la televisión, en conciertos, en el cine y hasta en las películas. Playback en la televisión. En la televisión, el playback por parte de los cantantes y las bandas de música puede perdonarse en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si las características del escenario que les otorgan no cumplen sus requisitos acústicos para producir un buen sonido. De hecho, muchas veces los productores televisivos obligan a sus invitados a usar grabaciones porque no les dan la posibilidad de organizarse antes de las presentaciones. Playback en conciertos. Playback en concierto, no debemos olvidar que interpretar un tema en vivo con instrumentos electrónicos y amplificación requiere varias horas de trabajo previo por parte de diferentes profesionales para poner a, a punto los niveles de volumen de los micrófonos y los auriculares, afinar los instrumentos, ubicarnos en el escenario y hacer al menos un ensayo. Si no existe el presupuesto suficiente para todo esto, o bien si los artistas no reciben el tiempo suficiente para prepararse, entonces es preferible el playback a un espectáculo de baja calidad. Playback en el cine. Más allá de la música, los recursos de playback son frecuentes en el terreno del cine. Es habitual que en la etapa de producción se vuelvan a grabar los diálogos y se añadan a través de la sincronización de los labios. Playback en conciertos y películas. Dejando aparte los espectáculos en televisión, que usualmente son todos en playback, el uso de música pregrabada es bastante común en conciertos de música techno, elaborada con elementos informáticos.
aunque en muchos casos no se trata de un playback total, sino se combinan pistas o efectos sonoros pregrabados con otros que se interpretan en vivo. Actividad número 3. Importancia de la expresión artística. Las expresiones artísticas y su importancia para el desarrollo cultural se presentan como herramientas para interpretar y discutir el contexto donde vivimos. Conceptos de expresiones artísticas. La expresión plástica es el medio de comunicación visual a través del cual el artista combina colores, texturas, formas, materiales flexibles, luces, sombras y líneas. Plasma lo que ve. La expresión musical es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone el tema o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor. La expresión oral. Nos referimos a la forma de comunicación verbal que emplea la palabra hablada como modo de exteriorizar las ideas y sentimientos. La expresión escrita es el modo de expresar ideas, información, sentimientos, reclamos, peticiones que utiliza el ser humano plasmando sobre un soporte o un material escrito. Expresión artística mediante la danza. Se trata de transmitir emociones y sentimientos por medio de los movimientos. Actividad número 4. Cultura y arte como factores de cohesión social. El arte y la cultura, vectores de cambio social. La relación entre arte, cultura y cohesión social puede considerarse uno de los mayores desafíos a los cuales se enfrentan la sociedad en la actualidad. Cultura para la convivencia, un factor para la previsión del delito y la cohesión social. Cuando en la década de los 70 del siglo XX se acuñó el término la cultura de la violencia, nos parecía que los pensadores se anticipaban a algo que aún estaba muy lejano y que quizá nunca sucediera. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un fenómeno de violencia globalizado que afecta prácticamente a todos los países del mundo. Pero no solo la globalización comprende latitudes geográficas, hay también una universalización de la violencia que incorpora a todos los sectores sociales, a personas de todas las edades y también a colectivos diferentes. Por eso hoy en día el arte y la cultura cumplen un papel muy importante en la sociedad, donde nuestros jóvenes ingresan a talleres de dibujo, de pintura, de teatro y danza para mantenerse entretenido y seguir una vida saludable y una vida social muy favorable para ser un profesional de éxito. Actividad número 5. Identidad cultural mediante playback. El playback actualmente es practicado en muchos países del mundo y su principal motivación es la función social mediante los gestos y los movimientos. Todos tenemos una historia que merece ser contada. En la cabeza de todos
y todas duerme la idea de algo que hemos experimentado y debe ser compartido con el resto de personas, incluso en aquellas historias que podemos considerar como mundanas. El playback es capaz de encontrar la esencia de dicha historia y arrojar luz sobre ella. Como comunidad, como sabios. En el playback, gente normal y corriente cuenta sus historias. Estas incluyen la sabiduría de la verdad universal y la vida. Cuando alguien cuenta una historia personal dura, que se ve en el papel de oprimida por una situación injusta, el hecho de compartirla despierta el debate interno del público. Podemos decir que el playback de aquí en adelante es una disciplina de teatro aplicado, donde manifestamos nuestros sentimientos y emociones hacia una buena identidad cultural. Actividad número 6. El mimo como recurso en expresión corporal. ¿Cómo hablar sin usar palabras? ¿Cómo hacer magia sin ser magos? ¿Cómo hacer visible lo invisible? Son algunas de las cuestiones que nos planteamos cuando trabajamos la expresión corporal. Todas estas preguntas confluyen en una sola respuesta: el mimo. Objetivos del trabajo del mimo. Los objetivos que nos hemos planteado con el trabajo del mimo que proponemos lo hemos dividido en objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Con estos objetivos trabajamos el saber hacer y el saber ser. Actividades para trabajar el mimo. Para empezar a trabajar el mimo, proponemos las siguientes actividades. 1. Actividades de iniciación al trabajo corporal. Es el trabajo facial del mimo, el trabajo corporal, la manipulación de objetos. 2. Actividades expresivas y comunicativas. Es la improvisación e investigación del mimo, el lenguaje corporal, juegos de comunicación, las cualidades del movimiento, el centro de expresión del mimo, los gestos y las posturas. Clasificación de juegos y actividades de mimo. Hemos clasificado los juegos y propuestas de actividades de mimo en función de su contenido en diferentes bloques. 1. Trabajo facial del mimo. 2. Trabajo corporal. 3. Manipulación de objetos del mimo. 4. Improvisación e investigación del mimo. 5. Representación de escenas pantomimas. Y por último, actividades de reflexión en el trabajo de mimo. Actividad número 7. Características del arte urbano. ¿Qué es el arte urbano? Cuando hablamos de arte urbano, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre, a veces incluso ilegal, usualmente en las grandes ciudades. Se trata de un tipo de intervención artística de vida corta y que no aparece en los museos. Tipos de arte urbano. A continuación les mencionaré 4 tipos de arte urbano. 1. El graffiti. El graffiti es la pintada tradicional, es decir, el dibujo o la escritura clandestina en las paredes
de las ciudades. 2. El stencil funciona en base a una plantilla de plástico o papel en la cual se recorta la silueta de lo que se desea pintar. Pósteres impresos en papel u otros materiales pegados con cola en las paredes. 4. Esculturas y otras intervenciones. Existen otras formas de arte urbano más atrevidas que intervienen objetos de la vía pública, casetas telefónicas o incluso billetes, combinando la escultura con otras artes gráficas. Características del arte urbano. El arte urbano, por lo general, se caracteriza por ser 1. Hemífero. Este tipo no duran por mucho, pues las paredes son pintadas de nuevo y las superficies limpiadas por el mantenimiento de los gobernantes locales. 2. Clandestino. La aparición de las obras de arte urbano suelen ocurrir durante la noche o la madrugada, de modo que la gente al día siguiente se tropiece con ellas. 3. Casi anónimo. No siempre se sabe quién es tal o cual artista callejero en la vida real. 4. Extramuros. Como su nombre lo indica, el arte urbano se encuentra en la calle, en el transporte público, en lugares cotidianos y no en museos o lugares de exposición artística. Muy bien, queridos estudiantes. Como tarea de la actividad número 7, estoy dejando lo siguiente: investigar los estilos y técnicas del arte urbano. Por favor, solo mencionar definición y una imagen de los estilos y técnicas que puedan encontrar sobre el arte urbano. Investigar los elementos del arte urbano. Solo mencionar los elementos y una pequeña definición de cada elemento. Eso es todo. Toda actividad enviar por Liceo web o al WhatsApp 935 03 7407. No olvides guardar tu producto en tu portafolio, cuaderno o computadora. Trabaja con orden y limpieza. Si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte conmigo. Solo envía el desarrollo de la actividad, de preferencia al CIEWEC. No te olvides de enviar tu desarrollo en el tiempo previsto. Eso fue todo por hoy, queridos estudiantes. Nos encontramos en la actividad número 8.